vida de eclesialidad del sínodo amazónico había que compartirla y llevarla hacia los sitios donde más hiciera falta. De ese modo fue que la opción fue dejar la REPAM para dedicarme de lleno en ese momento a la SEAMA y asumir en el CELAM la invitación a acompañar un discernimiento para reformar el ámbito pastoral. Ya había tenido una experiencia previa dentro del de Jusol, la REPAM estaba vinculada al CELAM en el de Jusol, de hecho la REPAM nace acompañada por este Departamento de Justicia y Solidaridad, y luego también en lo que era el eje de ecología integral, que acompañé por un tiempo, pero por mi servicio en la Cáritas Ecuador ante un terremoto terrible en el año 2016, pues opté por dejar también esa colaboración para servir concretamente en esas urgencias que nos presentaba la realidad de Ecuador y los impactos de un terremoto que hasta el día de hoy, tantos años después, siguen vigentes en este mi amado país por adopción. Claro, gracias Mauricio por realmente compartir tu historia y compartir con nosotros en nuestro programa esta experiencia tuya. Y queríamos preguntarte también, bueno, para hablar concretamente sobre el CEPRAP, como se lo conoce por sus siglas, ¿cuáles son los objetivos de este Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral del CELAM? El CEPRAP, el Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral, nació de un largo discernimiento de 8 meses con un proceso compartido con la CLAR, con la Cáritas, con personas que venían del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM, con aquellas redes que ya veníamos tejiendo desde hace tiempo, como la REPAM, las que estaban en proceso como la REMAM de Mesoamérica, con la Red Clamor, que también hemos acompañado en su discernimiento, reforma y desde su nacimiento, desde la experiencia de redes eclesiales. Y realmente el CEPRAP fue, pues, yo diría como uno de los focos en los que el CELAM hizo un serio discernimiento para repensarse cuál es la relevancia y el sentido de su misión en medio de la realidad hoy. Siempre a la luz del mandato de Tegucigalpa, de la Asamblea de los Obispos del CELAM del año 2019, con las orientaciones que nos inspiraban desde el Sínodo Amazónico y con el deseo genuino de hacer un alto en el camino, de repensar completamente la estructura y sobre todo pensar otros modos pastorales. El CEPRAP es el fruto de ese largo camino, de ese mandato, de un discernimiento hecho en común y muy compartido también con la presidencia del CELAM, sobre todo con Monseñor Miguel Cabrejos, que participó en todo el proceso, y con todos esos hermanas y hermanos que al final hemos asumido estas prioridades que hemos identificado como aquellas que el Señor nos presentaba en este momento de la historia y desde todo aquello que el CELAM tiene. Entonces, el CEPRAP tiene los objetivos asociados a dos grandes líneas, una iglesia sinodal en salida, donde las prioridades han sido los itinerarios del discipulado misionero, los temas de ministerialidades, sinodalidad, procesos que también se han puesto al servicio de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, del sínodo sobre la sinodalidad, que también estamos acompañando y sirviendo, y luego de los procesos como el Seminario Permanente de Identidad y Misión del CELAM, que nace de un discernimiento, un proceso y un planteamiento que viene de este eje de Iglesia Sinodal en salida del CEPRAP, más en la línea con el sueño eclesial de Querida Amazonía, y luego en los ámbitos de desarrollo humano y ecología integrales, ahí con los sueños social, cultural y ecológico, el CEPRAP se enfoca sobre todo en materia social, en trabajar en temas de derechos humanos, paz y democracia, con una plataforma en esta dirección, acompañar la red Clamor, que es una red que
que tiene también ya una trayectoria, pero que había un pedido serio de ayudarla a reorientarse, a reorganizarse, a replantear su discernimiento, y esto se ha hecho a la luz de todo el proceso también del CEPRAP. El tema también del papel de la mujer en la iglesia y en la sociedad, entre otros varios temas también, ¿no? Que colaboramos con otros centros como el Pacto Educativo Global, Economía de Francisco y Clara, etc. En los temas de ecología, claramente las redes eclesiales territoriales. Ahí tenemos, como ya mencionaba, el acompañamiento a la REPAM y a la vinculación con la CEAMA, la Conferencia Eclesial de la Amazonía, pero también la Red Eclesial y Ecológica Mesoamericana, y un proceso que hemos acompañado desde el inicio de su relanzamiento de la Red Eclesial del Acuífero Guarnil Gran Chaco en el Cono Sur. En este sentido también se ha relanzado a partir de la Asamblea Eclesial la Plataforma de Ecología Integral, que es un esfuerzo interinstitucional, y también servimos con la plataforma internacional que animamos desde aquí de la ENA, que en inglés es Ecclesial Network Alliance for Integral Ecology, que es como la alianza de redes eclesiales territoriales, es decir, vinculados con la red de la Cuenca del Congo, REVAC, con la red de Asia y Oceanía que se llama RAOEN, con las redes que ya mencioné en América Latina, y también con los procesos de articulación en red en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y lo mismo con Europa a través de CITSE, que es una plataforma de organizaciones de la Iglesia que trabajan en materia social, desarrollo, etc. Y en el ámbito cultural, pues todo lo que tiene que ver también con los ámbitos de la pastoral indígena, pastoral afro y otros temas que se acompañan desde el CEPRAP. Aprovechando este contexto sinodal, estamos en la fase continental. El año pasado celebramos la Asamblea Eclesial. En este nuevo Kairos, ¿cuáles son las expectativas, Mauricio, del centro hacia el futuro, teniendo en cuenta el momento que vive la Iglesia? Pues las expectativas que tenemos como CEPRAP a la luz de todos estos procesos que ya he mencionado, que estamos acompañando, en realidad nuestro rol es más propiciar procesos que ya están vivos en cuanto a dinamismos pastorales territoriales, fortalecer articulación de iniciativas eclesiales distintas o con instancias no eclesiales, pero en una clave también de sinodalidad, y donde hay como un llamado particular, pues ayudar a crear dinamismos. Entonces, básicamente trabajamos en clave de redes, plataformas, mesas de articulación o programas específicos que buscan siempre tener el componente de la presencia del episcopado, de la presencia de la vida consagrada, de la presencia de la pastoral social, de la presencia de las redes, en asocio con otras organizaciones de iglesia o afines. Y bueno, desde ahí creo que el centro hace un servicio muy importante que va más allá del propio CEPRAP o del CELAM, sino fomentando procesos que puedan responder a los más importantes signos de los tiempos. En este sentido, creo que el papel de este centro sigue siendo el de un catalizador, dinamizador de procesos. Creo que muchos de los aspectos que estamos sembrando ahora, bueno, vienen ya de tiempo atrás, son elementos que desde la realidad vamos escuchando como gritos. Además son procesos eclesiales que quizá reducidos, fragmentados o limitados ya están presentes, pero que con el CEPRAP se proyectan también hacia adelante y se potencian. Creo que la Asamblea Eclesial en ese sentido ha sido una bendición también, porque desde el CEPRAP tuvimos el privilegio de coordinar todo el proceso de escucha junto con algunas instancias especializadas con el Centro de Gestión del Conocimiento en servicio para todo el CELAM, y puedo decir que ha sido una experiencia maravillosa porque nos ha permitido
de alguna manera confirmar a partir de los 41 desafíos de la Asamblea las prioridades discernidas por el CEPRAP y por otro lado añadir una serie de otras temáticas que no se habían acompañado inicialmente y que ahora se están acompañando. Entonces, yo creo que la Asamblea Eclesial nos ha abierto nuevas perspectivas. Hemos hecho un discernimiento con todo el equipo del CEPRAP para asegurar que todos los programas o procesos que acompañamos estén también asociados a los desafíos de la Asamblea Eclesial. Y por otro lado también en perspectiva del sínodo de sinodalidad, ubicar aquellos rostros de periferia usualmente o tradicionalmente excluidos para poder también incorporarlos en toda esta dimensión de discernimiento comunitario para una acción pastoral más integral en nuestra iglesia. Creo que en este sentido el futuro del centro está más vigente que nunca. Creo que el CEPRAP debe continuar siendo esa instancia que escucha, que sale al encuentro y que discierne y que luego trata de propiciar, como lo pedía el mandato de Tegucigalpa, como ya decía, en la Asamblea de Obispos del CELAM, pensar otra estructura pastoral, pensar no solo actividades, encuentros o proyectos, sino procesos. Así que creo que en eso estamos dando buenos frutos y sobre todo estamos sembrando para el nacimiento de árboles bajo cuya sombra nunca nos sentaremos, porque son procesos que quizá estarán dando frutos más sólidos, maduros en 3, 5 años, y creo que esa es la riqueza de este proceso. Nos hace sentir también que nuestro servicio es un servicio temporal, que no es acerca de nosotros y que somos parte de un proceso mayor que es esta iglesia de Cristo en camino. Qué bueno, muchas gracias Mauricio por compartirnos esta actividad del CEPRAP. Era Mauricio López, director del Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral del CELAM. Pavo. Ahora, padre, después de escuchar a nuestro invitado en el Vértice, en la Acción Pastoral del CELAM, nos vamos con algo de música. Hoy estamos escuchando a Fernando Leiva y esto es Aclaró. Mira cómo aclara en la cordillera, cómo florece el resplandor del sol, cómo la fría mañana se entibia, cómo Dios nos da un día más de amor, y su luz recorre campos y florestas, abarcando hasta en el último rincón, penetrando por tinieblas, dando vida, y jamás detiene su calor. Y aclaró en el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. A la vida, a entregarnos por entero a la labor. Si pudiera detener esta rutina. Estamos escuchando a Fernando Leiva, que nos acompaña en el programa de hoy con algunas de sus maravillosas canciones, en este caso el tema musical Aclaró. Ángel Fernando, que es muy conocido, ¿no?, en todo el continente y que, bueno, sus letras realmente dicen mucho, evangelizan y llegan al corazón. Convergencia, conectando historias. Bueno, Paola, ¿y a quién tenemos en el día de hoy, en el programa de hoy,
para conectar historias en nuestro programa, en Poliedro Latinoamericano, que tiene como eslogan también "Todo está conectado"? Padre, se trata de dos invitadas, dos religiosas, dos mujeres comprometidas con la evangelización a través de las redes sociales. Es así que tengo el gusto de presentar a Sor Lucía Álvarez y a la hermana Marta Moreno, que en redes conocemos como Sor Selfie. Bienvenidas a Poliedro Latinoamericano. Muy buenas con todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Nosotras muy contentas de estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros un placer y un honor estar en un ambiente tan selecto, tan completo, tan universal, o por lo menos tan a través de toda la América Latina. Muchas gracias por habernos invitado y estamos muy felices. Qué bueno, muchas gracias a ustedes por estar acompañándonos y para contarnos también un poco sobre su historia, que es muy inspiradora. Primero, y antes de preguntarles, bueno, precisamente cómo han llegado a ser tan conocidas, les pedimos que nos cuenten un poco sobre ustedes mismas, ¿no es cierto? ¿Quiénes son la hermana Marta Moreno? ¿Quién es la hermana Lucía Ramírez? Bueno, Marta Moreno es una religiosa de Jesús María, ambas somos religiosas de Jesús María. Yo soy de la ciudad de Medellín, tengo 37 años, soy licenciada en biología, nos dedicamos a la educación cristiana de niños y jóvenes. No sé, yo creo que apenas es eso. Hija de Dios, muy amada por Él. Muy bien. ¿Y Lucía? Bueno, yo soy la hermana Lucía Álvarez, de nuestra querida congregación de Jesús María. Tengo muchos años en la vida religiosa, amo mi congregación, amo mi vocación. Nosotros tenemos el carisma, es estar en contacto con ese Dios bueno y reflejar a todos la bondad en un encuentro, en una sonrisa, en una palabra. Bueno, nosotros nos dedicamos como acción apostólica a la educación siempre, colegios, y si no tenemos colegios, tenemos encuentros con las niñas, con los jóvenes, con las familias. Hasta aquí, si quieren algo más, con mucho gusto pregunten, por favor. Ángel. Estaba esperando allí, hermana Lucía, hermana Sor Selfie, qué gusto tenerlas. Hermana Lucía, yo sé que a nada más no se le pregunta la edad, pero ¿cuántos años tiene usted? Y lo curioso del caso es que con todas estas juventudes acumuladas, ¿cómo es que llega a las redes sociales? Porque mucha gente quizás, usted sabe, ya a tener cierta edad uno ya se desconecta de las redes, pero en su caso no. En su caso uno la ve y no cree que, usted sabe, la formalidad, el estereotipo. En su caso, ¿cómo ha sido? Bueno, ustedes conocen los designios de la providencia, ¿o no? Y no tengo sino 87 años. No, Marta se engomó con todos estos medios de comunicación y me invitó a mí, ven, vamos a contar un chiste. Yo no sabía en qué me estaba metiendo, no sabía que había una cosa que se llamaba TikTok, y dije, me gustan mucho los chistes, y dije, bueno, vamos a contar un chiste, y de ahí seguimos, y a la gente le gustó, y entonces aquí nos tienen contando chistes en TikTok. Precisamente, hermanas, ¿cuál es la reacción de la gente frente a esta propuesta? Porque sabemos es una imagen muy diferente a la que comúnmente existe de las mujeres en la vida consagrada. ¿Cómo ha sido esa reacción, ese interactuar con la gente a través de las redes sociales? Pues principalmente eso ha sido el objetivo, ¿no? O sea, realmente cuando entramos a las redes, entramos con dos objetivos. Uno, con el objetivo de encontrar nuestras alumnas, porque fue en pandemia, y pues todos estábamos en nuestras casas, entonces era una manera de llamar la atención de las niñas, ¿no? Y el otro era mostrar el rostro alegre de la vida consagrada, porque como tú decías, Paola, pues muchas veces piensan que por ser religiosas somos amargadas. Pues Lucía tiene cara de seria, pero realmente amargada no, porque cuenta muchos chistes, todo el día iba contando chistes. No,
Es la palabra amargada. Yo no creo que la gente, Paola, tú y en general, los laicos piensan que los religiosos podemos ser amargados. Esa palabra, ¿cómo te suena? A veces sí. No, si lo piensas... O serios también. No, si lo piensas, dilo, porque lo estamos discutiendo. Muy bueno, dilo. Pero yo pienso que muchas veces los jóvenes dicen, bueno, pero ¿cómo son capaces de dejar una vida en libertad, de ser capaces de entregarlo todo? Sí, yo creo que eso cuestiona mucho a los jóvenes. Sí. No sé, no tener un novio, no casarse, no tener hijos, tener que obedecer siempre, en el caso de los sacerdotes al obispo, a las superioras generales si son congregaciones. Ese tipo de cosas choca mucho con las experiencias que a veces desean vivir los jóvenes. Eso está correcto, muy bien. Mira, por ejemplo, los jóvenes lo que piensan es que nosotros no podemos ser felices. Hay un sacerdote español que a mí me encanta escucharlo, se llama el padre Loring, y dice, él es muy práctico, y dice que los muchachos no van a misa los domingos, no les gusta. Claro que no les gusta si no lo conocen. Es lo mismo con la vida religiosa, no la conocen. Entonces nosotros en esos TikTok, no en eso pues porque eso no tiene profundidad, pero algún rayito de preparación les podemos dar mostrando que somos alegres, que la vida nuestra vale la pena y que tenemos un motivo grande para vivir y para ser felices. Recuerdo que el Papa Benedicto, en un mensaje para las comunicaciones, hablaba de esto de utilizar las redes sociales que debían ser como un paso para el encuentro personal, ¿no? Esta experiencia de ustedes en las redes sociales, en TikTok, ha permitido que jóvenes o adultos se acerquen precisamente a preguntarles, a tratar de profundizar más en la fe. Pues yo creo que sí, tanto en el colegio como con experiencias en otras comunidades, ¿no? Cuando me han invitado a dar charlas o conferencias en diferentes lugares, en la misma congregación, ¿no? Cómo profundizar nuestro carisma, que es la experiencia de un Dios misericordioso y bueno, cómo poderlo llevar a través de lo que hacemos en los grupos juveniles. Nada más hoy, por ejemplo, me fui con el grupo juvenil que tenemos a cine, ¿no? A ver la película de San José, Padre Bueno. Entonces ver cómo los jóvenes de alguna manera sí se van acercando a ese rostro de Dios que queremos mostrarles. Hermana, aprovechando también a todos nuestros oyentes, ¿por qué el Sor Selfie? ¿Y cuántos, por ejemplo, seguidores tienen ahorita ustedes en Instagram, en TikTok? ¿Cómo es eso? Bueno, Sor Selfie realmente es una diosidencia, porque no fue algo así como yo no sé de marketing, pues ahorita he aprendido mucho, ¿no? Porque ya uno estando en el cuento, pues ya uno va aprendiendo, pero realmente cuando yo empiezo las cuentas, le pongo Sor Selfie porque me gustan mucho las fotos y los videos, y cuando estuve en un encuentro internacional de jóvenes, yo recuerdo que los chicos, pues una forma de unir a los chicos de diferentes lugares, de diferentes idiomas y culturas, era que estábamos en los lugares emblemáticos de mi fundadora y yo decía, chicos, selfie, y entonces todos se hacían detrás del palito mío de selfies y nos tomamos la foto. Y cuando entré a TikTok, pues había que poner un nombre creativo y yo dije, voy a poner Sor Selfie. Pero así como por ponerlo, nunca fue algo así como que yo dijera, ay, esto se va a volver súper famoso, eso va a ser un boom. No, realmente nunca fue pensado desde ese propósito. Hermana, para los oyentes de Radio María en todo el continente, recordemos esas redes sociales en donde podemos acceder a los contenidos de Sor Selfie, a las actividades, las aventuras que tienen con Sor Lucy y que han logrado convocar e integrar a las demás hermanas que hacen parte de la congregación. Esto también me parece algo muy interesante. Pues en todas las redes, tanto en Instagram como en TikTok, en YouTube o en Facebook, nos buscan como Sor Selfie. Y bueno, realmente no es que pues a mí no me importa mucho el número de seguidores, porque yo siento que realmente lo que hacemos nosotras es evangelizar, sea el número que sea.
Entonces, pues ahí encontrarán contenido tanto de nuestra congregación como los encuentros que estamos haciendo vocacionales virtuales, porque uno de los propósitos es que muchas jóvenes se pregunten el por qué no ser religiosas y religiosas de Jesús María. Entonces, también para que estén pendientes de estos encuentros. Bien. Un dato de pura curiosidad nada más. ¿Cuál ha sido el posteo o la historia que ha tenido más repercusión? Yo creo que el video que más vistas tiene, que tiene 10 millones de vistas, es un video donde van respondiendo diferentes preguntas. ¿Cuántos años llevan en la vida consagrada? ¿Qué querían ser antes de ser religiosas? ¿El santo favorito? ¿Qué estudiaron, no? ¿Y a qué estudiaron ya? O sea, ¿cuál es su profesión? Ese fue un video que a los jóvenes les llamó mucho la atención, porque a veces los jóvenes piensan que siendo religiosas no podemos estudiar o no somos profesionales. Les llamó mucho la atención también la cantidad de años que llevaban las hermanas dentro de la comunidad. Entonces fue un video como de 10 millones de vistas. Hermana, sabemos que una de las características de las redes sociales es la libertad, ¿no? La libertad para opinar, para representar, para mostrar una identidad de acuerdo con lo que nosotros queremos. ¿Se han encontrado resistencias, opiniones en contra frente a la propuesta evangelizadora que están adelantando? Pues realmente yo siento que pues a todo el mundo, uno no es monedita de oro para todo el mundo. O sea, obviamente también hay, tanto dentro de la Iglesia Católica como por fuera, gente que no le parece que estemos evangelizando a través de las redes, o que lo ven muy peligroso, o incluso que no tienen redes y les parece horrible que estemos en redes, ¿cierto? Entonces, pues siempre va a haber gente que no, pero yo siento que desde que uno le pueda cambiar la vida a una sola persona, vale la pena el riesgo. Hermana, si Jesucristo estuviera en este tiempo, le pregunto de manera muy capciosa, ¿usaría las redes? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted, madre? Si Jesucristo estuviera acá. Claro que la usaría. Si se las hubiéramos prestado, lo primero que haría sería difundir su mensaje, su amor y todo lo que Él vino a regalarnos. Lo primero que haría Jesús, para mí sí. Si la Madre Lucía con 87 años todavía utiliza las redes, y es una que uno la ve aquí sentada viendo lo que le va llegando de la Ciprensa y todas las cadenas católicas, yo creo que sí, que obviamente Jesús por ahí convocaría, diría así, vea, estamos en vivo desde el Jordán, por si de pronto se quieren venir y están cerca, por acá estoy. Yo me lo imagino algo así como en sus redes, porque realmente él utilizaría todo lo de los medios para poder llegar a los otros. Yo creo que sí, es un riesgo, porque alguna religiosa no estaba de acuerdo en que nosotros estuviéramos en esos TikTok, porque ahí hay cosas indecentes. Es un riesgo, pero es un medio actual utilizado por todo el mundo y vale la pena hablar de Dios en cualquier medio. Y también es una manera, pues, como también de eso, como tienen tantas cosas negativas, ¿por qué no crear algo positivo para que también valga la pena entrar a estas redes? Claro, estaba pensando de llevar la luz precisamente en medio muchas veces de lo que a veces se piensa que son tinieblas, ¿no es cierto? Y si ustedes tuvieran que darle un consejo a los jóvenes o a cualquier persona, ¿no es cierto? Porque ustedes mismos decían, bueno, que a veces esta incursión en las redes había generado rechazo, muchas veces yo supongo porque hay temor a lo desconocido, ¿no es cierto? Y si ustedes tuvieran que darle un consejo a los jóvenes sobre cómo utilizar las redes, o también a las personas adultas y especialmente a las personas que son cristianas, que son católicas, que son personas de fe, bueno, ¿qué consejo podrían darle? Pues yo creo que hay que arriesgarnos a conocer. Ahorita hay mucho evangelizador digital con un excelente contenido, porque muchas veces la gente piensa que solamente se trata de bailar, y no. Hay excelentes evangelizadores, predicadores, catequistas, músicos. O sea, hay un montón de contenido católico que realmente vale la pena ver, seguir y compartir. Y si usted también es catequista o evangelizador y quiere llevar ese evangelio a las redes, súper bienvenido, porque la mies es abundante y los obreros pocos, así que necesitamos que mucha gente realmente conozca a Jesús por todos los medios. Yo les diría que lo que pueden hacer presencialmente, sobre todo valorar los sacramentos, el contacto con personas muy formadas que han vivido mucho personalmente, desde luego significa mucho más. Tiene una capacidad de comunicación, de
de enfervorizar a la persona. Pero si saben utilizar los medios, sobre todo estando bien formados para saber cuál es el bien y cuál es el mal, utilizando el discernimiento, excelente que lo hagan. Es un medio más accesible, son medios más accesibles, tienen muchas facilidades, sin desconocer que lo que sea personalmente presencial es muchísimo más efectivo. No es lo mismo estar tú en una misa escuchando a un sacerdote que preparó muy bien la homilía, que te da 3 puntos perfectos del mensaje de Jesucristo que te llegan al alma, que coger aquí un TikTok y decir que Cristo es una bella persona. Asimismo es, hermana, comparto mucho sus reflexiones muy profundas. Y ya para ir finalizando, hermanas, sé que ustedes no andan solo evangelizando, ustedes están en un movimiento llamado los Catolitokers. En este sentido, ¿cómo se han organizado todos los que evangelizan por redes y han aportado a este camino sinodal, a este kairos que se está dando en la iglesia, como fue la asamblea, como el actual camino sinodal del Papa, igual las voces proféticas en todo el continente? En ese sentido, ¿cómo se han venido organizando ustedes y los Catolitokers? Bueno, empezamos como grupo de Catolitokers, somos alrededor de 7 u 8 entre sacerdotes, hermanos, religiosas, y hay una laica ahorita, y estamos pues tratando de evangelizar a través de las redes, pero también Monseñor Lucio, que es el encargado de comunicaciones del Vaticano, reunió para un sínodo digital a varios evangelizadores digitales. Estábamos los Catolitokers, pero hay un montón de evangelizadores, alrededor de, yo diría que 150 evangelizadores en América Latina o de habla hispana, que empezamos a preguntarnos, a preguntar a través de las redes por cosas muy concretas del sínodo, y esas respuestas ya se mandaron a Monseñor Lucio para que él las pueda compartir directamente con el Papa. Entonces también aprovechamos las redes para que mucha gente que de pronto no va a la iglesia o es de los católicos que decimos que no son practicantes, pero sí les gusta ver en las redes algo que lo nutre de Dios, pues también tengan la oportunidad de ser escuchado dentro del sínodo. Entonces están como dos grandes grupos, Ilumina Más y Ignition, que reunió a todos estos evangelizadores. Eran las hermanas Lucía Álvarez y Marta Moreno, Sor Selfie, religiosas consagradas a las redes sociales y por supuesto a Dios. Nuestras invitadas, ellas estaban conectando una historia dentro de este gran poliedro latinoamericano. Continuamos entonces escuchando muy buena música, hoy acompañados por Fernando Leiva, el chileno que nos conquista con sus letras, y vamos a escuchar Te doy las gracias, como lo hacemos ahora con este par de religiosas que nos llenan de alegría y de entusiasmo, también que nos retan a hacer de las redes sociales un espacio para la evangelización. Para ti que has sudado tantas gotas de dolor, para ti que has dejado de dormir por dar amor, para ti que el cansancio a tu cuerpo ya le habló, pero el amor con su fuerza levantó tu corazón. Para ti que pudiendo no estar estás ahí, para ti que pudiendo decir no has dicho sí, para ti que iluminas con tu luz este jardín donde las flores marchitas luchan por sobrevivir. Te doy las gracias por la fuerza, el empuje y la pasión, por las manos que calmaron el dolor, por el tiempo dedicado al amor.
que tu nombre no saldrá en televisión. O tal vez no sabremos cuánto te entregaste hoy. Te doy las gracias. Es el último tema musical de Fernando Leiva. Lo hizo en el contexto de la pandemia. Una composición que también reunió a músicos de diferentes partes del continente. Estamos escuchando un acordeón que es de músicos colombianos, para que ustedes sepan, y que están uniendo además a otras nacionalidades con una banda que se integró con músicos de distintos países. El ritmo es una mezcla entre vallenato y música urbana. Es la que nos acompaña en este momento, en este gran poliedro latinoamericano. Punto de encuentro, escenarios y horizontes. Como hacemos habitualmente en este momento de nuestro programa, queremos comentarles, presentarles algunas de las actividades que desde el CELAM y también en distintos ámbitos de la Iglesia de América Latina y del Caribe se han venido realizando en los últimos días. Esta semana, querido Ángel, podemos comentar que hemos vivido un momento muy especial aquí en el CELAM, en esta nueva sede del CELAM, que, bueno, como sabemos, se va completando y especialmente en un momento muy, muy particular, como decíamos, en lo espiritual, ¿no? Así mismo es, padre. Este 22 de agosto tuvimos en la sede una Eucaristía por la reliquia, una reliquia de San Óscar Arnulfo Romero, entronizada en la capilla de nuestra nueva sede. Una celebración que estuvo presidida por Monseñor Jorge Lozano, secretario general del CELAM. Refiriendo un poco a este proceso de la reliquia, esta reliquia, los miembros de la presidencia del CELAM solicitaron a la Conferencia Episcopal del Salvador la posibilidad de contar con ella, y en efecto fue aprobada esta solicitud, y es en este evento donde se entroniza esta reliquia. Así que tenemos un testimonio directo de Monseñor Jorge Lozano que habla al respecto. Los altares suelen tener reliquias de los santos y en lo posible de los mártires, evocando una antigua costumbre en que la celebración de la Eucaristía era sobre la tumba de los mártires. En esta oportunidad, habiendo bendecido la capilla, pedimos a la Conferencia Episcopal del Salvador nos pudiera conceder alguna reliquia del obispo y mártir San Óscar Romero, una persona tan significativa para lo que es la historia de la Iglesia en el continente en las últimas décadas, particularmente del Concilio Vaticano II para aquí. En esta sede del CELAM, que es un organismo episcopal, contar con una reliquia de primer grado de un obispo mártir reconocido como santo por la Iglesia es un acontecimiento espiritual y que nos llena de alegría porque es reconocer la santidad en una historia muy cercana a nosotros. La detención de Monseñor Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa, en Nicaragua, sigue siendo un motivo de mucha preocupación para todas las organizaciones de iglesia, Ángel. Y desde luego hemos hecho eco en el CELAM de los diferentes pronunciamientos al respecto. ¿Qué podemos contarle a la audiencia de Radio María? Ha sido pues un momento de mucha oración, de espiritualidad, cercanía, desde el mismo Santo Padre en el Ángelus, y el 100% de las conferencias episcopales de América Latina y del Caribe también han dado pues su voz de esperanza profética. Pero esta semana también tuvimos a la coalición de religiosos y religiosas de la ONU por la justicia de la región de América Latina y el Caribe, que a partir de estos hechos de Nicaragua también ha alzado la voz por muchos otros sucesos, como el caso de indígenas en el Cono Sur, por la propia Haití. Ellos utilizaron un término que me pareció justo y necesario profundizar, lo que es la protesta evangélica. Entonces hablamos con el padre Gabriel Naranjo, coordinador de esta coalición de la ONU, quien nos explica al respecto de este término.
El sentido evangélico de la protesta que acaba de emitir la JCOR se entiende así a partir de lo que plantean los evangelios sobre el seguimiento del Maestro. Por ejemplo, el capítulo 8 de Marcos, en el sentido de que la identificación del Maestro determina la identificación del discípulo. Y en el sentido también de que tanto la identificación de Él como la identificación nuestra pasa por el misterio de la cruz, porque es allí donde se entrega la vida para ganarla. Quiere decir esto que la entrega de la vida no es una pérdida, sino una ganancia, y que la ganancia de la vida manifestada en la resurrección pasa por el misterio de la cruz. En ese sentido, reconocemos que la sangre de los mártires es semilla de cristianos, pero no aceptamos que el asesinato, que la muerte tengan la última palabra, sobre todo en lo que tienen que ver con un sistema social inequitativo. Esa protesta evangélica también lo es en el sentido de que alcanza no solamente a las figuras visibles de la Iglesia, como son los obispos y los sacerdotes, sino también a la invisibilidad de las religiosas y los religiosos, también de los laicos y más concretamente de los indígenas, tremendamente abocados a la persecución, inclusive hasta la muerte, cuando se impiden los espacios necesarios para su realización como personas y como hijos de Dios. Y por otra parte, recordamos que el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, está comprometido con la prevención de abusos, la protección de menores y personas vulnerables. Estamos realizando aquí en el CELAM nuestros propios protocolos y políticas de protección y de prevención de este tipo de acciones. Y también se está realizando por estas semanas en la sede del CELAM el Diplomado de Protección de Menores, que es organizado junto con la CLAR y el CEVITEPAL. Y también estamos llevando adelante, Ángel, momentos de animación a las conferencias episcopales, precisamente para ver el camino que se está llevando a cabo. De hecho, reafirmando lo que usted dice, 2 encuentros ha promovido el CELAM por la Secretaría General de las Comisiones de Protección de Menores de las conferencias episcopales de toda América Latina y el Caribe, además de continuar, como lo decía, este diplomado de protección niñas y adolescentes y personas vulnerables. Al respecto, hemos conversado con Monseñor Luis Manuel Alí, secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia y oficial pontificio de la Comisión de Protección de Menores. Entonces vamos a escuchar qué nos amplía al respecto. Monseñor Luis Manuel Alí, obispo auxiliar de Bogotá. Monseñor, se inicia este diplomado que marca el regreso a la presencialidad, pero quizá lo más importante es el tema que aborda. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, primero, bien lo dijiste tú, es el primer diplomado que se hace presencial, cosa que tiene pues una importancia histórica en todo el trabajo que hace el CELAM y el ITEPAL. Pero segundo, pues que sea este tema también marca pues una importancia eclesial y cultural, porque la protección de los niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables está en el corazón y la importancia de la Iglesia, es una de sus prioridades y de sus desafíos también. Por eso es que el CELAM presenta este diplomado para los líderes y para todos aquellos agentes de evangelización, tanto sacerdotes, miembros de institutos de vida consagrada, laicos que en cada una de sus iglesias particulares y comunidades religiosas quieren ser esa punta de lanza, esos gestores de buen trato y cultura para el cuidado de nuestros menores de edad y personas vulnerables en nuestras iglesias. Otro de los aspectos importantes de este curso es el trabajo en red con la CLAR.
frente a ese trabajo, a esa experiencia que usted ya ha venido también haciendo con otros organismos, ¿cómo ha vivido desde lo que significa todo el continente el unir instituciones, aunar esfuerzos con esta causa? Yo siempre lo he insistido que el trabajo que nos ha puesto el Señor en todo este tema preventivo, pero de acompañamiento a las víctimas, de protocolos de prevención y de cuidado, y también de acompañamiento canónico y civil en cada uno de estos temas, no es posible hacerlo solos. Esto nos ha enseñado que tenemos que trabajar en red. Por eso el símbolo que sea el CELAM y la CLAR es también digamos como un elemento profético que nos invita a toda la Iglesia latinoamericana a trabajar precisamente unidos, porque todos estos temas son necesarios realizarlos con equipos interdisciplinares y por eso mismo es necesario, digamos, aunar esfuerzos. Otro punto, pues es un tema tan delicado que se necesitan medios humanos, medios económicos. Por eso es imposible que una iglesia particular solita pueda trabajar esto. Es imposible que una comunidad religiosa con sus pocos medios, tanto humanos como económicos, los pueda trabajar. Es necesario hacer red y esto, insisto, es digamos como un signo profético que tanto el CELAM y la CLAR se unan para que todos también nosotros como Iglesia Latinoamericana hagamos red y nos unamos y trabajemos juntos. La Iglesia Universal avanza en el proceso camino al Sínodo. Ángel, hemos finalizado ya la etapa diocesana y de hecho muchos países del continente han empezado a entregar a la Secretaría del Sínodo sus documentos después de adelantar todo un proceso de escucha, de discernimiento. Así es, y la Iglesia sigue el camino continental abanderado por el CELAM y por diversas comisiones que se han integrado en el continente. En este sentido, esta etapa continental va a estar muy marcada en este último trimestre por la celebración de los 3 años del Sínodo Amazónico, pero también por el primer aniversario de la Asamblea Eclesial y el documento de líneas pastorales, pero que más adelante estaremos explicando. En este aspecto, hemos recogido unas declaraciones de Mauricio López, que es miembro de la Comisión Metodológica del Sínodo, y las expectativas que están en este momento ya gestándose. Así que escuchemos a Mauricio. Bien, en el Sínodo de la Sinodalidad, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, he tenido el privilegio de hacer parte de la comisión metodológica. Ha sido una experiencia muy bonita, muy compleja por la dimensión universal de este proceso, pero sobre todo muy inspiradora en el sentido de que hemos podido aprender de experiencias de hermanos y hermanas de iglesia de las distintas regiones del mundo, pero por otro lado puedo decir que América Latina ofrece algo inédito, significativo, sistemático, que inspira y que ilumina a todo el proceso del sínodo de la sinodalidad. Es muy notable cómo la experiencia del sínodo amazónico o de la asamblea eclesial marcan algunos hitos en el modo de escucha de iglesia en salida para discernir con el pueblo de Dios, de una participación amplia, diversa, de ir a las periferias. Y pues creo que eso ha sido también una de las contribuciones más importantes en la comisión metodológica. Tanto así que la otra encomienda que se nos ha hecho ha sido la de coordinar la comisión responsable de la fase continental del sínodo. De este modo, una vez más, a partir de una experiencia más regional como la del sínodo amazónico o regional continental como la asamblea eclesial, ha servido para acompañar a los otros continentes o regiones del mundo en el diseño de su fase continental con los lineamientos que hemos podido desarrollar en conjunto con la Secretaría del Sínodo, pero sobre todo acompañando de manera directa y explícita cada uno de estos procesos. Estos procesos son
en Norteamérica, que incluye Estados Unidos y Canadá, que hará un proceso de escuchas virtuales y luego un encuentro presencial de delegados y delegadas para sintetizar su experiencia. Luego estamos hablando de toda la región de África y Madagascar, donde tuve el privilegio de participar en la conferencia del episcopado, la asamblea del episcopado, presentando la fase continental y que estamos ahora acompañando muy intensamente en el diseño de la fase continental de África y Madagascar. Lo mismo con Europa. Tenemos también un proceso en Medio Oriente con las iglesias orientales, muy interesante porque son los 8 patriarcas de las iglesias orientales con todo un elemento histórico, simbólico, ritualístico propio, que en comunión con la iglesia universal, una iglesia católica, pero que tiene sus propias como claves rituales y de identidad y bueno, ahí hay un proceso muy interesante y muy particular que estamos acompañando. Y por otro lado también Asia, toda la región de Asia y por último Oceanía. Entonces, pues es una experiencia muy, muy bonita que desde nuestra vivencia de CEPRAP podemos compartir una vivencia, un modo, un discernimiento, pero por otro lado, pues seguimos aprendiendo con todas estas vivencias de Iglesia Universal que nos permiten abrir perspectivas, sentirnos siempre parte de esta unidad en la diversidad como Iglesia, en clave de territorios, en clave de países, en clave de región, en clave de continente, pero también en clave universal. Entonces, realmente creo que en este sentido, a título personal, pues esto me ha regalado múltiples encuentros insospechados de crecimiento. Por otro lado, poder compartir desde la vivencia de nuestra América Latina, pero sobre todo sentirnos que en toda nuestra fragilidad y limitación ayudamos a esta reforma que estamos viviendo, que es una reforma planteada por el Concilio Vaticano II, pero que el Papa Francisco empuja con gran valentía, que sentimos que en lo pequeño y en lo particular estamos ayudando y que como CELAM en conjunto también estamos dando cuenta de un modo particular que es posible reformar desde el discernimiento, pero también aprender de otras experiencias y compartir lo que tenemos, pero también recibir la riqueza de esta bellísima caminata eclesial universal de nuestra Iglesia. Y además en este sentido le compartimos a nuestros oyentes que durante estos días previos hemos mantenido 4 encuentros regionales con los equipos animadores del sínodo, de las conferencias episcopales. Han sido encuentros muy fructíferos. Por supuesto que en los próximos programas vamos a ampliar sobre los mismos porque ya estamos desarrollando la etapa continental del sínodo que por supuesto va a implicar nuevamente la posibilidad de involucrarnos de distintas maneras para seguir participando de este proceso sinodal. Y además pueden encontrar toda esa información en la página del CELAM, en la subpágina que habla precisamente de la fase continental y que ya nos vamos a referir también. Bien, el padre Naranjo hace unos instantes hablaba de la situación en Nicaragua. Sabemos que en muchos países, Ángel, hay situaciones de persecución, de mucho dolor de la iglesia, donde allí también están los religiosos y religiosas. Y para ello, Padre Pedro, hemos recabado el testimonio de una religiosa en el Magdalena Medio colombiano, que fue testigo de muchos dolores de la población por causa de la violencia. Escuchemos. Me alegra mucho poder compartir parte de lo que ha sido mi vida en medio de las comunidades. Y como hemos dicho, tal vez muchos de los que hemos tenido oportunidad de pasar por esos territorios, comprometernos profundamente con ellos, que la vida se nos parte en 2. Antes del Chocó y después del Chocó, antes del Magdalena Medio y después del Magdalena Medio, porque contemplar de cerca el dolor y la agresividad de la guerra en todas sus expresiones le lleva a uno a hacerse muchas preguntas, a plantearse también
otro tipo de acciones y maneras de presencia. Y al mismo tiempo, enamorarse de la vida, valorarla en todas sus expresiones lo más que se pueda y asociarse en otros para cuidarla. Porque en últimas eso es lo que con muchas personas del territorio aprendimos. Sí, estamos siendo agredidos, estamos siendo maltratados constantemente, nunca nos imaginamos con qué otra expresión de la guerra nos vamos a encontrar en el camino, en la escuela, en medio del trabajo, en el río, en los lugares que hacen parte de la vida. Pero de igual manera surgen muchas iniciativas para cuidar la vida, para protegerla, para animarnos y fortalecer la esperanza, para ratificar que el dolor, la violencia no tienen la última palabra, que creemos en un Dios de vivos, que creemos en Jesús resucitado y que Él es el que nos impulsa y nos da ánimo y fortaleza para decir que en esos lugares la muerte y el dolor no tienen la última palabra. Que estamos viviendo momentos difíciles, pero que siempre hay un rayito de luz, una esperanza que se puede fortalecer, que se puede animar en comunión con otros. Y van surgiendo, como decían las mujeres de la región, nos animamos a insistir, a resistir y a persistir y no nos dejamos vencer por la muerte. Sintonía espiritual, reflexiones para el camino. Compartir buenas noticias es algo que nos gusta mucho y nos hace bien también escucharlas, decirlas y escucharlas. Y hacer el bien a los demás también nos hace mucho bien. El domingo que pasó, día de San Pío X, en muchos de los países de nuestro continente se recuerda a quienes son catequistas en nuestras comunidades. Los hombres y mujeres que tienen esta hermosa vocación y misión de llevar a sus compañeros de ruta al encuentro con Jesús en cada comunidad cristiana. Esta vocación de ser catequistas no es una iniciativa privada, particular, que cada persona puede desarrollar por cuenta propia. Es una misión que se les confía junto con otros hermanos y hermanas. Es una convocatoria. La catequesis es misión de toda la Iglesia. Por eso la actividad catequística es una actividad eclesial. Por más que una persona la desarrolle aislada en una comunidad lejana, ahí está la Iglesia. Por más que la catequesis se esté desarrollando junto a la cama de un enfermo o en una unidad penitencial, carcelaria, allí está la Iglesia. Es cierto que la pandemia ha trastocado nuestros planes y proyectos, tanto personales, familiares, comunitarios, y también estas consecuencias han llegado al corazón de la catequesis. En muchas de nuestras comunidades se ha dado una disminución en la cantidad de catequistas, recargando sobre los hombros de quienes han perseverado más trabajo. No nos dejemos vencer por el desaliento, ni tampoco por la ansiedad. Jesús nos advirtió la desproporción de la misión a la cual nos envía. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Así quería enviar a los primeros discípulos y enseguida les daba una indicación que también nos la hace a nosotros. Rueguen al dueño del sembrado que envíe trabajadores para la cosecha. Confiemos y recemos. Pongamos en las manos de Jesús, en su corazón de pastor, todas nuestras necesidades y preocupaciones. Pidamos que haya más
catequistas que descubran en esto su vocación y su misión. Alguna vez me he preguntado qué sería de la Iglesia sin catequistas. ¿Cómo serían nuestras comunidades? Serían raquíticas, serían comunidades muy pequeñas, comunidades de unos poquitos. Demos gracias a Dios entonces por la generosidad de tantos hombres y mujeres que se entregan a esta hermosa misión. Rezamos por ellos. Que Dios les bendiga siempre. Agradecemos a Monseñor Lozano la reflexión espiritual de esta semana. Paola, Ángel, hemos llegado al final de nuestro programa, nos estamos despidiendo. Así es, los invitamos la próxima semana para que se conecten con nosotros. Nosotros definitivamente nos despedimos, pero ustedes sigan completamente en sintonía de Radio María. Y no olviden... Finaliza una emisión más de Poliedro Latinoamericano, un programa del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM. Sintonízanos por Radio María. Poliedro Latinoamericano.